buenas tardes, amigos y amigas de Buscando a Jesucristo. Vamos a seguir hoy con la lectura del libro Las cartas del diablo a su sobrino. Para recordar un poco, este es un libro donde C.S. Lewis, el mismo autor de las Crónicas de Narnia, se mete en la cabeza de un demonio y trata un demonio muy experimentado que está tratando de explicarle a su sobrino, un demonio joven, cómo alejar todo lo posible a un ser humano del enemigo. Para un demonio, obviamente el enemigo es Dios. Entonces, cuando en este libro habla Scrutopo, que es el demonio experimentado, y habla del enemigo, pues ese enemigo no es lo que nosotros tenemos en nuestra mente como enemigo. Para nosotros el enemigo es Satanás. Para ellos el enemigo es Dios. Entonces, recordemos que todo esto que está pasando, todo esto que se está desarrollando en estas cartas, se está desarrollando en medio de este trabajo que está empezando a hacer Orugario, que es el sobrino, para alejar a este hombre de Dios. Y este hombre ha tenido varias situaciones en el encuentro con Dios. Primero, lo que está tratando de explicarle Orugario en la primera carta, perdón, escrutó por Orugario en la primera carta, es que no se crea que el conocimiento es lo que va a hacer que el ser humano se aleje de Dios. En realidad, el verdadero conocimiento va a acercarlo o corre el riesgo de acercarlo a Dios. Esa idea de que no piense mucho porque eso lo aparta de Dios, pues en la visión de C.S. Lewis, que no es pilas, C.S. Lewis no es cualquier personaje, es un hombre que fue muy estudiado, muy preparado en las escrituras, supo pensarlo muy bien, no se aleja mucho de lo que puede ser la visión de la palabra. Y aquí está mostrándonos que el conocimiento, el verdadero conocimiento puede más bien acercarnos a Dios. Y eso es lo que va a pasar con este paciente, como llaman los demonios a los seres humanos, a quienes van a alejar o tratan de alejar de Dios. Y entonces este personaje, el ser humano aquí involucrado, termina yendo a la iglesia. Y entonces en la segunda carta, Scrutopo trata de explicarle a Orugario que no hay que perder la calma, porque no necesariamente el hecho de que una persona vaya a la iglesia, pues significa que lo perdieron por completo. Y Scrutopo comienza a darle estrategias a Orugario para que él, en vez de hacer lo que tiene que hacer en la iglesia, él se fije en bobadas, como quiénes son los que tienen al lado, qué hacen, quién desentona, quién tiene zapatos que están chillando, quién está, es que se siente incómodo. Y una de las cosas más interesantes que hemos visto a lo largo de la lectura es cómo funcionan o cómo hacen, cómo trabajan los demonios el pensamiento humano. Porque muchas veces vamos a escuchar la frase, no le permitas darse cuenta de, o enfoca su atención en esta área. Entonces, precisamente esto me hace pensar en cuántas veces Pablo nos dice, renueven el pensamiento, pilas, el pensamiento, el pensamiento, el pensamiento. Lo que nosotros estamos pensando, ¿quién lo está influyendo? ¿Quién lo está empapando? Entonces, aquí en las cartas del diablo a su sobrino estamos descubriendo cuáles pueden ser esas estrategias en la cotidianidad que nos pueden estar apartando de Dios, aunque estemos en la iglesia. La tercera carta es genial porque la tercera carta toca mucho el tema de las relaciones interpersonales. Y en medio de las relaciones interpersonales a la persona a quien este ser humano tiene más cerca es a su mamá. Y lo que quiere el enemigo es tenerlos allí en peleas, en discordias, y además que este ser humano no se dé cuenta de que esas cosas que tanto le molestan a él de su madre son cosas, son defectos, son eh, conductas que también él tiene hacia ella. Y entonces lo que quiere el demonio, Scrutopo, es que Orugario y el demonio asignado a este personaje, pues haga que las oraciones de él hacia su mamá
sean unas bobadas, que no ore en serio, que ore por una mamá imaginaria, pero no por la mamá que realmente tiene. Y entonces hoy comenzamos la cuarta carta del diablo a su sobrino. Mi querido Orugario, las inexpertas sugerencias que haces en tu última carta me indican que ya es hora de que te escriba detalladamente acerca del penoso tema de la oración. Te podías haber ahorrado el comentario de que mi consejo referente a las oraciones de tu paciente por su madre tuvo resultados particularmente desdichados. Ese no es el género de cosas que un sobrino debiera escribirle a su tío, ni un tentador subalterno al subsecretario de un departamento. Revela además un desagradable afán de eludir responsabilidades. Debes aprender a pagar tus propias meteduras de pata. Lo mejor, si es posible, es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio. Cuando el paciente, como tu hombre, es un adulto recién convertido al partido del enemigo, la mejor forma de lograrlo consiste en incitarle a recordar o creer que recuerda, lo parecidas a las formas de repetir las cosas de los loros que eran sus plegarias infantiles. Por reacción contra esto se le puede convencer de que aspire a algo enteramente espontáneo, interior, informal y no codificado. Y esto supondrá, de hecho, para un principiante, un gran esfuerzo destinado a suscitar en sí mismo un estado de ánimo vagamente devoto, en el que no podrá producirse una verdadera concentración de la voluntad y de la inteligencia. Uno de sus poetas, Coleridge, escribió que él no rezaba moviendo los labios y arrodillado, sino que simplemente se ponía en situación de amar y se entregaba a un sentimiento implorante. Esa es exactamente la clase de oraciones que nos conviene. Y como tiene cierto parecido superficial con la oración del silencio que practican los que están muy adelantados en el servicio del enemigo, podemos engañar durante bastante tiempo a los pacientes listos y perezosos. Por lo menos se les puede convencer de que la posición corporal es irrelevante para rezar, ya que olvidan continuamente, y tú debes recordarlo siempre, que son animales y que lo que hagan sus cuerpos influye en sus almas. Es curioso que los mortales nos pinten siempre dándoles ideas, cuando en realidad nuestro trabajo más eficaz consiste en evitar que se les ocurran cosas. Si esto falla, debes recurrir a una forma más sutil de desviar sus intenciones. Mientras estén pendientes del enemigo, estamos vencidos. Pero hay formas de evitar que se ocupen de él. La más sencilla consiste en desviar su mirada de él hacia ellos mismos. Haz que se dediquen a contemplar sus propios méritos y que traten de suscitar en ellos, por obra de su propia voluntad, sentimientos o sensaciones. Cuando se propongan solicitar caridad al enemigo, haz que en vez de eso empiecen a tratar de suscitar sentimientos caritativos hacia ellos mismos y que no se den cuenta de que eso es lo que están haciendo. Si se proponen a pedir valor, déjales que en realidad traten de sentirse valerosos. Cuando pretenden rezar para pedir perdón, déjales que traten de sentirse perdonados. Enséñales a medir el valor de cada oración por su eficacia para provocar el sentimiento deseado. Y no dejes que lleguen a sospechar hasta qué punto esa clase de éxitos o fracaso depende de que estén sanos o enfermos, frescos o cansados en ese momento. Pero claro está, el enemigo no permanecerá ocioso entre tanto.
Siempre que alguien reza, existe el peligro de que él actúe inmediatamente, pues se muestra cínicamente indiferente hacia la dignidad de su posición y la nuestra, entre tanto que espíritus puros, y permite de un modo realmente impúdico que los animales humanos arrodillados lleguen a conocerse a sí mismos. Pero incluso él, si él vence tu primera tentativa de desviación, todavía contamos con un arma más sutil. Los humanos no parten de una percepción directa del enemigo, como la que nosotros desdichadamente no podemos evitar. Nunca han experimentado esa horrible luminosidad, ese brillo abrasador e hiriente que constituye el fondo de sufrimiento permanente de nuestras vidas. Si contemplas la mente de tu paciente mientras reza, no verás eso. Si examinas el objeto al que dirige su atención, descubrirás que se trata de un objeto compuesto y que muchos de sus ingredientes son francamente ridículos. Imágenes procedentes de retratos del enemigo tal como se apareció durante el deshonroso episodio conocido como la Encarnación. Otras más vagas, y puede que notablemente disparatadas y pueriles, asociadas con sus otras dos personas. Puede haber incluso elementos de aquello que el paciente adora y de las sensaciones físicas que lo acompañan, objetivados y atribuidos al objeto reverenciado. Sé de algún caso en el que aquello que el paciente llamaba su Dios estaba localizado en realidad arriba y a la izquierda, en un rincón del techo de su dormitorio, o en su cabeza, o en un crucifijo colgado de la pared. Pero cualquiera que sea la naturaleza del objeto compuesto, debes hacer que el paciente siga dirigiendo a éste sus oraciones, a aquello que él ha creado, no a la persona que le ha creado a él. Puedes animarle incluso a darle mucha importancia a la corrección y al perfeccionamiento de su objeto compuesto y a tenerlo presente en su imaginación durante toda la oración. Porque si llega a hacer la distinción, si alguna vez dirige sus oraciones conscientemente, no es lo que yo creo que sois, sino lo que sabéis que sois, nuestra situación será por el momento desesperada. Una vez descartados todos sus pensamientos e imágenes, o si los conserva, conservados reconociendo plenamente su naturaleza puramente subjetiva, cuando el hombre se confía a la presencia real, externa e invisible que está allí con él, en la habitación, y que no puede conocer como ella le conoce a él, bueno, entonces puede suceder cualquier cosa. Te será de ayuda para evitar esta situación, esta verdadera desnudez del alma en la oración, el hecho de que los humanos no la desean tanto como suponen. Se pueden encontrar con más de lo que pedían. Tu cariñoso tío, Scruto. Como lo hemos venido haciendo desde la lectura pasada, vamos a tratar de reflexionar un poco sobre lo que nos quiere mostrar el autor C.S. Lewis o lo que nos quiere revelar de lo que él ha entendido en sus estudios, en sus amplios estudios sobre la palabra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué nos está mostrando? ¿Qué es lo que el enemigo no quiere que nosotros hagamos? Porque de lo primero que le está hablando es de orar. Tenemos que aterrizar, el tema central aquí es la oración. ¿Qué pasa con nuestra oración? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos orando? Versus qué creemos nosotros que está pasando o que debería pasar. Uno de los primeros, de las primeras frases escalofriantes, tenebrosas, horribles que habla aquí, que lo alejes de la posibilidad totalmente al paciente de la intención de rezar en serio. Este rezar en serio o orar en serio, como nosotros queramos decirlo, más allá de tenernos a pensar que es orar y que es rezar, pues a mí me parece que el tema central aquí es pensar, o lo más importante que es pensar, ¿qué significa en serio? Más que orar o rezar, ¿qué significa
hacerlo en serio. ¿Qué estamos buscando nosotros en serio cuando oramos? Estamos buscando la respuesta a mis necesidades, ¿qué estoy buscando? En el momento en que yo oro. ¿Y por qué estoy orando? Porque si yo estoy haciéndolo buscando que Dios satisfaga todas, que Dios me complazca en todo, pues quizás a lo mejor esa no es la clase de oración que a mí me está acercando a Dios. Esa no es la clase de oración que me permite a mí dejarme conocer por Dios y conocer al Dios en quien estoy poniendo mi confianza. Y creo que esa es una de las cosas más duras que nos pasa a todos, es no saber, no entender la dimensión, la importancia de la oración. Entender que cuando yo oro me estoy acercando a un Dios vivo. Y eso es lo que Satanás no quiere que nosotros entendamos. Que estamos acercándonos a un Dios vivo que nos está escuchando. Y que en el momento en que nosotros nos acercamos a Él, lo estamos haciendo con la conciencia de que Él nos conoce como ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Porque la realidad es que Dios conoce todos nuestros defectos, todas nuestras virtudes, todo lo que Él ha hecho en nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Nosotros solamente podemos ver un pedacito y en medio de ese pedacito, quizás nuestras oraciones sean rutinarias, sean por obligación, porque tengo que orar, porque un cristiano ora, entonces si un cristiano ora, yo soy cristiana, yo tengo que orar. ¿Por qué estoy orando? Por lo que a mí me dijeron que debo ser, porque sencillamente necesito tener una relación con Dios y ni siquiera entiendo qué es eso. Este orar en serio para mí fue una de las primeras cosas que me timbró en esta carta. Y entender que el paciente de Orugario es un hombre adulto recién convertido. Entonces, nosotros los que hemos tenido esta experiencia de quizá de tomarnos más en serio esta relación con Dios ahora de adultos, porque creo que muchos de nosotros desde muy pequeños hemos escuchado de Jesús, hemos leído la Biblia o parte de la Biblia y no podemos, o yo personalmente no podría jamás despreciar todo lo que a mí me enseñaron cuando era pequeña, adolescente, en mis primeros años de adultez. Pues aunque yo no pueda despreciar eso, tampoco puedo demeritar el hecho de que es ahora de grande que estoy tomándome en serio esto. Entonces, al hacerlo, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo un montón de vicios y tal vez para mí no es mi caso personal el hecho como lo dice él, recordarle o hacerle creer que recuerda cómo eran sus oraciones de niño, que eran como bobaditas, balbuceadas, cosas que en realidad no tenían mucho sentido, que él repetía como un lorito. Y a veces, claro, los niños crecen repitiendo las oraciones, copiando la forma de orar de los adultos, y tal vez ya cuando empiezan a tener una relación más firme, más formal con el Señor, pues rechacen eso que han aprendido. Pero lo chistoso es lo que pasa después, porque al hacerlo podrían estar despreciando todo lo que han captado antes y entonces pasarse a un extremo que puede ser totalmente ridículo, como la burla que hace Scrutopo de lo que está pasando con un poeta inglés. Sencillamente, pues, me tiro hacia una posición de adoración y le quito la importancia, siendo un principiante en estos caminos, a lo que yo hago con mi cuerpo. Entonces, quizás yo podemos haber escuchado por ahí, no importa la posición en que estés, lo importante es que si tú estás lavando la loza o estás trapeando el piso o estás manejando o estás haciendo lo que sea, puedes tener una comunión, una comunicación con Dios. Y eso puede ser muy cierto. Sin embargo,
esta frase que usa C.S. Lewis, la importancia de lo que hace el cuerpo. Cuando Scrutopo le dice que la posición corporal, o sea, esa creencia nuestra que la posición corporal es irrelevante para rezar, recordar, él siempre lo recuerda, Satanás y los demonios saben que somos animales y que lo que hagan nuestros cuerpos influye en nuestras almas. Pues esto a mí me parece muy importante porque en lo personal se me olvida. Se me olvida que al momento de orar, al momento de rendir el culto, al momento de tener la comunión incluso con mis hermanos en un estudio bíblico, pues mi posición corporal influye en lo que va a pasar, en lo que está pasando en mi alma, en lo que está pasando en todo este proceso en el que puedo estar viviendo, sea la comunión con Dios que tenga, pero especialmente cuando voy a orar. Sí, yo creo que es importante. Yo aquí estoy totalmente de acuerdo con César Lewis. Necesitamos tener una postura, tener la idea de que este es un momento santo. Aunque sea, pienso yo, al principio de la oración, tal vez después me levanto y camino por la habitación, pero sí es importante entender que lo que hagamos con nuestro cuerpo es muy importante e influye en lo que pasa en nuestras almas. Es curioso que para los demonios, como lo pinta C.S. Lewis, y yo creo que es muy bíblico lo que él está exponiendo aquí, que lo que él no quiere, lo que Satanás no quiere es que nosotros estemos pendientes de Dios. Que nuestro, de verdad, estar, y yo me preguntaba, le daba vueltas, ¿qué significa estar pendiente de Dios? ¿Qué significa estar ocupado en Dios? Porque eso es lo que Satanás quiere evitar, que yo me ocupe de Dios, que yo me ocupe de las cosas de Dios. Y la estrategia que ellos, que utiliza o que expone, que delata, que descubre aquí C.S. Lewis, es que la más sencilla consiste en desviar la mirada de nosotros hacia Dios y volcarla hacia nosotros mismos, haciendo que miremos nuestros propios méritos no, y que creamos que es por nuestra voluntad. Y yo creo que eso es algo tan humano, tan escalofriantemente humano, que nosotros ya ni siquiera nos ocupamos de darnos cuenta qué es lo que realmente está pasando. Aquí, o sea, cuando propongan solicitar caridad del enemigo, haz que en vez de eso empiecen a tratar de provocar sentimientos caritativos. Y creo que es muy, muy, muy de nosotros ese deseo de provocar el sentimiento que creemos que necesitamos. Y esto me hace pensar en esta dictadura de los sentimientos, porque esto está escrito en 1941 y ahorita, año 2023, creo que vivimos bastante esclavizados a los sentimientos. ¿Cómo me siento? Entonces, con base a mis sentimientos es que estoy actuando. Y lo que nos está revelando César Lewis aquí es que el enemigo quiere que nosotros provoquemos nuestros sentimientos. Y aquí les confieso algo, hago la cuñita, estamos en un club de lectura todos los jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, leyendo el libro, comentándolo, debatiendo entre nosotros. Y hubo un punto aquí que levantó ronchas. Aquí les cuento de chisme, aquí entre nos. Este párrafo o esta parte cuando Scrutopo le dice a Urugario, enséñales a medir el valor de cada oración por su eficacia para provocar el sentimiento deseado. Y no dejes que lleguen a sospechar hasta qué punto esa clase de éxitos o fracasos depende de que estén sanos o enfermos, frescos o cansados en ese momento. Pues hubo muchas
discordias en este punto y les confieso que muchas, no son pocas las personas con quienes he hablado que me han dicho que piensan de esta manera. O sea, que lo que César Lewis quiso decir aquí es que en realidad la eficacia de la oración no se mide por si una persona sana o no, si una persona está descansada o está cansada. Sin embargo, yo creo que es todo lo contrario. Aquí entre nos. Y como en este punto, en este espacio, yo hablo solita. Yo les voy a contar a todos lo que yo estoy entendiendo. Cuando Orugario, que es el demonio experimentado, le está diciendo al joven, enséñales a medir el valor de cada oración por su eficacia para provocar el sentimiento deseado. ¿Cómo me siento? O sea, ¿me siento perdonada o yo estoy entendiendo, racionalizando, de verdad aterrizando la palabra de Dios y sabiendo, teniendo la certeza de que soy perdonada? Porque una cosa que es aquí muy genial es que el enemigo no quiere que nosotros pensemos, quiere que nosotros sintamos, que desarrollemos esos sentimientos, que creamos que porque me siento bien, me siento contenta, me siento libre, entonces esa fue una oración exitosa. Pero en realidad, cuando nosotros oramos, puede que no nos sintamos tan bien inmediatamente. El hecho de ir delante de Dios y desnudar nuestra alma y realmente decirle cómo nos sentimos, cuáles son las cargas que tenemos, cuáles son esos pensamientos que nos están carcomiendo, qué es lo que está pasando realmente en medio de nosotros, tal vez eso no sea tan rico, tan liberador, tan divino como nosotros lo sospechamos. Sin embargo, cuando Escrutopo le dice, no dejes que lleguen a sospechar hasta qué punto esa clase de éxitos o fracasos depende de que estén sanos o enfermos, frescos o cansados. Pues yo personalmente pienso que cuando nosotros oramos en serio, cuando nosotros oramos de verdad, cuando nosotros desnudamos nuestra alma, cuando nosotros realmente le decimos todo el Señor y escuchamos su voz, porque no es solamente hablar, es también escucharlo a Él. Yo creo que eso se traduce necesariamente en sanidad, en reposo, en paz, en todo eso que Pablo va a hablar, que son los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo. Ese es mi pensamiento, que se los comparto aquí en este espacio, aunque mucha gente estuvo en total desacuerdo, incluso casi que se sentían atacados por esta reflexión. También me parece genial destacar que el enemigo de ellos, o sea, Dios, nunca nunca se queda quieto. Cuando nosotros oramos, Él está ahí, Él actúa inmediatamente. Aunque nosotros tengamos nuestros dioses mentales, como lo dice aquí, o sea, esos objetos a los que nosotros puede que dirijamos nuestras oraciones. Y creo que aquí dice ese Lewis, eh, creo que él era anglicano, no lo recuerdo muy bien, pero en todo caso, esa constante pelea a veces con la Iglesia Católica, de pensar que los únicos que tienen las imágenes metidas en la cabeza o en los cuartos o donde sea son los católicos, pues yo creo que muchos de nosotros, también los cristianos, puede que tengamos una idea en la mente, una figura a la que le estamos dirigiendo la oración, pero lo genial sería hacer todo lo contrario de lo que ellos quieren, dirigir nuestra oración, confiar, como lo dice en el párrafo final, cuando el hombre se confía a la presencia real, externa e invisible que está allí con él, en la habitación, que no puede conocer como ella le conoce a él, pues entonces se puede esperar cualquier cosa. Pues esto, hacia allá deberían ir nuestras oraciones. Y esto además lo dice Scrutopo, que los humanos
rechazan, huyen hacia la verdadera desnudez del alma, que está en la oración. Y hacia eso deberíamos ir nosotros, hacia que nosotros realmente busquemos esa desnudez, busquemos estar en esa comunión total con el Señor. Vamos entonces a la quinta carta. Mi querido Orugario, es un poquito decepcionante esperar un informe detallado de tu trabajo y recibir en cambio una tan vaga rapsodia como tu última carta. Dices que estás delirante de alegría porque los humanos europeos han empezado otra de sus guerras. Veo muy bien lo que te ha sucedido. No estás delirante, solo estás borracho. Leyendo entre las líneas de tu desequilibrado relato de la noche de insomnio de tu paciente, puedo reconstruir tu estado de ánimo con bastante exactitud. Por primera vez en tu carrera, has probado ese vino que es la recompensa de todos nuestros esfuerzos, la angustia y el desconcierto de un alma humana. Y se te ha subido a la cabeza. Apenas puedo reprochártelo. No espero encontrar cabezas viejas sobre hombros jóvenes. ¿Respondió el paciente a alguna de tus terroríficas visiones del futuro? ¿Le hiciste echar unas cuantas miradas autocompasivas al feliz pasado? ¿Tuvo algunos buenos escalofríos en la boca del estómago? Tocaste bien el violín, ¿no? Bien, bien. Todo eso es muy natural. Pero recuerda, Uruguario, que el deber debe anteponerse al placer. Si cualquier indulgencia presente para contigo mismo conduce a la pérdida final de la presa, te quedarás eternamente sediento de esa bebida de la que tanto estás disfrutando ahora, tu primer sorbo. Si por el contrario, mediante una aplicación constante y serena, aquí y ahora, logras finalmente hacerte con su alma, entonces será tuyo para siempre, un cáliz viviente y lleno hasta el borde de desesperación, horror y asombro, al que puedes llevar los labios tan a menudo como te plazca. Así que no te permitas que ninguna excitación temporal te distraiga del verdadero asunto de minar la fe e impedir la formación de virtudes. Dame sin falta en tu próxima carta una relación completa de las reacciones de tu paciente ante la guerra, para que podamos estudiar si es más probable que hagas un mayor bien haciendo de él un patriota extremado o un ardiente pacifista. Hay todo tipo de posibilidades. Mientras tanto, debo advertirte que no esperes demasiado de una guerra. Por supuesto, una guerra es entretenida. El temor y los sufrimientos inmediatos de los seres humanos son un legítimo y agradable refresco para nuestras miríadas de afanosos trabajadores. Pero ¿qué beneficio permanente nos reporta si no hacemos uso de ello para traerle almas a nuestro Padre de las profundidades? Cuando veo el sufrimiento temporal de humanos, que al final se nos escapan, me siento como si me hubiese permitido probar el primer plato de un espléndido banquete y luego se me hubiese denegado el resto. Es peor que no haberlo probado. El enemigo, fiel a sus bárbaros métodos de combate, nos permite contemplar la breve desdicha de sus favoritos, solo para tantalizarnos y atormentarnos, para mofarse del hambre insaciable que durante la fase actual del gran conflicto su bloqueo nos está imponiendo. Pensemos pues más bien cómo usar que cómo disfrutar esta guerra europea, porque tiene ciertas tendencias inherentes que por sí mismas no nos son nada favorables. Podemos esperar una buena cantidad de crueldad y falta de castidad, pero si no tenemos cuidado, veremos a millares volviéndose en su tribulación hacia el enemigo, mientras decenas de miles que no llegan a tanto ven su atención, sin embargo, desviadas de sí mismo hacia valores y causas que creen más elevadas que su ego. Sé que el enemigo desaprueba muchas de estas causas,
Pero ahí es donde es tan injusto. A veces premia a humanos que han dado su vida por causas que él encuentra malas, con la excusa monstruosamente sofista de que los humanos creían que eran buenas y estaban haciendo lo que creían mejor. Piensa también qué muertes tan indeseables se producen en tiempos de guerra. Matan a hombres en lugares en los que sabían que podían matarles y a los que van, si son del bando del enemigo, preparados. Cuánto mejor para nosotros si todos los humanos muriesen en costosos sanatorios, entre doctores que mienten, enfermeras que mienten, amigos que mienten, tal y como le hemos enseñado, prometiendo vida a los agonizantes, estimulando la creencia de que la enfermedad excusa toda indulgencia, e incluso, si los trabajadores saben hacer su tarea, omitiendo toda alusión a un sacerdote, no sea que se revelase al enfermo su verdadero estado. Y cuán desastroso es para nosotros el continuo acordarse de la muerte a que obliga la guerra. Una de nuestras mejores armas, la mundanidad satisfecha, queda inutilizada. En tiempos de guerra, ni siquiera un humano puede creer que va a vivir para siempre. Sé que Edgar Árbol y otros han visto en las guerras una gran ocasión para atacar la fe, pero creo que este punto de vista es exagerado. A los partidarios humanos del enemigo, él mismo les ha dicho claramente que el sufrimiento es una parte esencial de lo que él llama redención. Así que una fe que es destruida por una guerra o una peste no puede haber sido realmente merecedora del esfuerzo de destruirla. Estoy hablando ahora del sufrimiento difuso a lo largo de un periodo prolongado como el que la guerra producirá. Por supuesto, en el preciso momento de terror, aflicción al dolor físico, puedes coger a tu hombre cuando su razón está temporalmente suspendida. Pero incluso entonces, si pide ayuda al cuartel general del enemigo, he descubierto que el puesto está casi siempre defendido. Tu cariñoso tío, Escrutopo. En esta carta tenemos que entender cuál es el contexto histórico que se está desarrollando y es la Segunda Guerra Mundial. Estalla la Segunda Guerra Mundial y como en cualquier conflicto que nos cae inesperados, pues empieza a cambiar toda la dinámica de las personas, incluyendo la del paciente de orugario. Y eso me hace pensar a mí en cuáles son las situaciones que a nosotros nos desequilibran, porque puede ser una guerra, como ha pasado, como pasó en Europa, como está pasando en el contexto del libro, pero, por ejemplo, cuando estuvimos en pandemia, en el confinamiento, pues creo que esto podría acercarse mucho a lo que puede pasar, porque nosotros tenemos la tendencia de pensar que, eso no le va a pasar a nadie, pero eso le puede pasar a todo el mundo, pero a mí no. A mi familia no. Y es precisamente aquí donde Scrutopo, primero lugar, se emociona. Primero también revela C.S. Lewis cuál es la recompensa, qué es lo que quieren los demonios, qué es lo que quiere Satanás. Pues la angustia y el desconcierto de un alma humana. Eso es lo que quieren, llenarnos la cabeza de todas las posibles situaciones, todas las cosas que pueden salir mal, todos los miedos que nos pueden provocar. Y aquí yo creo que es muy importante, por lo menos para mí lo fue, aterrizarme en pensar, ¿qué es lo que quiere Satanás? Que yo caiga en momentos de angustia, que yo entre en crisis, que yo me quede fría pensando todo lo malo que puede pasar. Reaccionó a todas esas películas de terror que te pusiste en la cabeza. Eso es lo que quiere Satanás. Ahora, yo no sé ustedes, los que están siguiendo la lectura, pero ahora cuando estoy atravesando cualquier situación, cualquiera que sea, y empiezo a sentir miedo y empiezo a ver todo un video de las cosas que pueden salir mal, pues estoy un poquito más consciente entendiendo de dónde vienen esas imágenes. Porque el que quiere que yo me preocupe, el que quiere que yo me estrese,
no es Dios. Definitivamente es Satanás. Entonces, también es interesante cuando Scrutopo habla de cuál es el verdadero asunto que a ellos les interesa. Y él lo dice, no te permitas que ninguna excitación temporal te distraiga del verdadero asunto. ¿Cuál es? Minar la fe e impedir la formación de virtudes. Entonces aquí yo siento cualquier cosa que esté minando mi fe, viene de Satanás. Dios nunca va a minar mi fe. Y a veces nosotros los cristianos tenemos la idea de que no, si algo está minando nuestra fe, no es que estoy en una prueba, estoy en disciplina, Dios me está disciplinando, Dios me está probando. Pues parece que el asunto de minar la fe no viene de Dios, viene de Satanás. Entonces esto me alerta a mí para ver qué es lo quién es el que quiere tenerme en esta situación de terror y sufrimiento. Pues para Satanás y sus secuaces, eso es un legítimo y agradable refresco. Entonces, ¿cuál es, cuál es la estrategia que yo debería adoptar? Porque, por un lado, nos está diciendo eh, el Scrutopo, el autor, que ese es el Lewis en boca de Scrutopo, que una de las cosas más terribles para ellos es ver a millares volviéndose en su tribulación hacia el enemigo. Los momentos difíciles, los que vivimos personalmente, los que viven nuestras familias, nuestros seres queridos, incluso en el mundo, eso puede significar que se vuelvan a Jesús, que se vuelvan a Dios. Y más importante, y algo que eso quizás lo sabíamos, pero algo tan importante aquí es ese descubrimiento de que a Satanás le aterra que en este tipo de situaciones la gente desvíe la mirada de sí mismos hacia valores y causas que creen más elevadas que su ego. Esto me hace pensarlo de la otra manera, volteando la cámara. Cada vez que yo estoy más ocupada de mi ego, cada vez que mi ego ocupa el lugar protagónico en mi vida, pues ¿quién está feliz allí? ¿Quién está gozándosela? Sino Satanás y sus secuaces. Para ellos es desastroso una guerra, una pandemia, por ejemplo la semana pasada que tembló en Bogotá, que de repente mucha gente reaccionó y se asustó y se asustaron muchos, porque tal vez son esas situaciones que nos permiten a nosotros los seres humanos acordarnos de la muerte. Esa idea de que somos inmortales, porque nosotros solemos vivir nuestra vida como que nunca se nos va a acabar, como si ya nosotros tuviéramos un plan prepago. Ya yo prepagué tantos años, yo prepagué 101 años, entonces yo voy a estar bien durante 101 años. Entonces, en tiempos de guerra, dice él, ni siquiera un humano puede creer que va a vivir para siempre. Cuando nosotros nos acordamos de la muerte, cuando tenemos presente que no somos inmortales, tal vez cuidemos más nuestras almas que nuestro ego y nuestro cuerpo y las cosas materiales que tenemos. Otro punto que me parece esencial pensarlo y repensarlo es esto que dice casi al final, una fe que es destruida por una guerra o una peste no puede haber sido realmente merecedora del esfuerzo de destruirla. Y esto lo dice con base a que ya Jesús nos advirtió a nosotros que el sufrimiento sí forma parte de nuestro camino, que ese morir a nosotros mismos forma parte del camino. Entonces, una fe que sea destruida por situaciones difíciles, por retos, eh, ah, ¿realmente valía la pena destruirla o nunca fue fe? Y yo aquí les confieso, me hace pensar qué podría destruir mi fe. ¿Qué situación dura podría yo atravesar que realmente pudiera acabar con mi fe? En este momento no lo sé y les confieso, no quiero averiguarlo.
Espero que nunca me toque vivir nada. O sea, espero que mi fe sea lo suficientemente fuerte para darme cuenta en el momento que ya esté con el Señor que no había prueba que destruyera mi fe. Y precisamente con esto termino esta reflexión sobre la quinta carta, cuando Escrutopo le dice, puede escoger a tu hombre cuando su razón está temporalmente suspendida. Sí, van a haber momentos en los que podamos estar como muy conscientes, muy bien, muy ricos, soportando en medio de la adversidad, pero habrá momentos en que nuestra conciencia está suspendida. Y allí es donde tenemos que estar todavía más alerta y, por supuesto, llamar al bando del enemigo, porque si le pedimos ayuda al cuartel general del enemigo, esa posición es el enemigo de ellos, o sea, nuestro Señor, a nuestros hermanos, la iglesia, cuando oramos pidiendo ángeles, pues Dios siempre, siempre va a responder. Entramos a la sexta carta. Mi querido Rugario, me encanta saber que la edad y profesión de tu cliente hace imposible, pero en modo alguno seguro, que sea llamado para el servicio militar. Nos conviene que esté en la máxima incertidumbre, para que su mente se llene de visiones contradictorias del futuro, cada una de las cuales suscita esperanza o temor. No hay nada como el suspense y la ansiedad para parapetar el alma de un humano contra el enemigo. Él quiere que los hombres se preocupen de lo que hacen. Nuestro trabajo consiste en tenerles pensando qué les pasará. Tu paciente habrá aceptado, por supuesto, la idea de que debe someterse con paciencia a la voluntad del enemigo. Lo que el enemigo quiere decir con esto es, ante todo, que debería aceptar con paciencia la tribulación que le ha caído en suerte, el suspense y la ansiedad actuales. Es sobre esto por lo que debe decir, hágase tu voluntad. Y para la tarea cotidiana de soportar esto, se le dará el pan cotidiano. El asunto tuyo es procurar que el paciente nunca piense en el temor presente como en su cruz, sino solo en las cosas de las que tiene miedo. Déjale considerar las sus cruces. Déjale olvidar que puesto que son incompatibles, no pueden sucederles todas ellas. Y déjale tratar de practicar la fortaleza y la paciencia ante ellas por anticipado. Porque la verdadera resignación al mismo tiempo ante una docena de diferentes e hipotéticos destinos es casi imposible. Y el enemigo no ayuda demasiado a aquellos que tratan de alcanzarla. La resignación ante el sufrimiento presente y real, incluso cuando ese sufrimiento consiste en tener miedo, es mucho más fácil y suele recibir la ayuda de esta acción directa. Aquí actúa una importante ley espiritual. Te he explicado que puedes debilitar sus oraciones desviando su atención del enemigo mismo a sus propios estados de ánimo con respecto al enemigo. Por otra parte, resulta más fácil dominar el miedo cuando la mente del paciente es desviada de la cosa temida al temor mismo, considerado como un estado actual e indeseable de su propia mente. Y cuando considera el miedo como la cruz que le ha sido asignada, pensará en él inevitablemente como en un estado de ánimo. Se puede en consecuencia formular la siguiente regla general. En todas las actividades del pensamiento que favorezcan nuestra causa, estimula al paciente a ser inconsciente de sí mismo y a concentrarse en el objeto. Pero en todas las actividades favorables al enemigo, haz que su mente se vuelva hacia sí mismo. Deja que un insulto o el cuerpo de una mujer fijen hacia afuera su atención hasta el punto en que no reflexione, estoy entrando ahora en un estado llamado ira o el estado llamado lujuria. Por el contrario, deja que la reflexión, mis sentimientos se están haciendo más devotos o más caritativos. Fije su atención hacia adentro, hasta tal punto que ya no mire más allá de sí mismo para ver a nuestro enemigo o a sus propios vecinos.
En lo que respecta a su actitud más general ante la guerra, no debes contar demasiado con esos sentimientos de odio que los humanos son tan aficionados a discutir en periódicos cristianos o anticristianos. En su angustia, el paciente puede, claro está, ser incitado a vengarse por algunos sentimientos vengativos dirigidos hacia los gobernantes alemanes. Y eso es bueno hasta cierto punto, pero suele ser una especie de odio melodramático o mítico, dirigido hacia cabezas de turco imaginarias. Nunca ha conocido a estas personas en la vida real. Son maniquís modelados en lo que dicen los periódicos. Los resultados de este odio fantasioso son a menudo muy decepcionantes. Y de todos los humanos, los ingleses son en este aspecto los más deplorables mariquitas. Son criaturas de esa miserable clase que ostentosamente proclama que la tortura es demasiado buena para sus enemigos y luego le dan té y cigarrillos al primer piloto alemán, herido que aparece en su puerta trasera. Hagas lo que hagas, habrá cierta benevolencia, al igual que cierta malicia en el alma de tu paciente. Lo bueno es dirigir la malicia hacia sus vecinos inmediatos, a los que ve todos los días, y proyectar su benevolencia a la circunferencia remota, a gente que no conoce. Así, la malicia se hace totalmente real y la benevolencia en gran parte imaginaria. No sirve de nada inflamar su odio hacia los alemanes si al mismo tiempo un pernicioso hábito de caridad está desarrollándose entre él y su madre, su patrón y el hombre que conoce en el tren. Piensa en tu hombre como en una serie de círculos concéntricos de los que el más interior es su voluntad, después su intelecto y finalmente su imaginación. Difícilmente puedes esperar al instante excluir de todos los círculos todo lo que huele al enemigo. Pero debes estar empujando constantemente todas las virtudes hacia afuera, hasta que estén finalmente situadas en el círculo de imaginación y todas las cualidades deseables hacia adentro, hacia el círculo de su voluntad. Solo en la medida en que alcancen la voluntad y se conviertan en costumbres, no son fatales las virtudes. No me refiero, por supuesto, a lo que el paciente confunde con su voluntad, la furia y el apuro conscientes de las decisiones y los dientes apretados, sino el verdadero centro, lo que el enemigo llama el corazón. Todo tipo de virtudes pintadas en la imaginación o aprobadas por el intelecto, o incluso en cierta medida amadas y admiradas, no dejarán a un hombre fuera de la casa de nuestro Padre. De hecho, pueden hacerle más divertido cuando lleguen a ella. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Tenemos 7 minutos para hablar de esta carta y creo que aquí cada uno de nosotros puede mirar en su cotidianidad cómo Satanás está poniendo un montón de imágenes del futuro, la angustia al futuro, la preocupación a lo que va a pasar. Y yo creo que eso es precisamente una de las grandes armas de Satanás. Incluso en el primer párrafo, Scrutopo le está diciendo a Orugario que Dios, nuestro Dios, quiere que los hombres se preocupen de lo que hacen, mientras que Satanás y el trabajo de los demonios consiste en tenerles pensando qué les pasará. Allí, Satanás está jugando constantemente con nuestra incertidumbre. Satanás está jugando constantemente con nuestros temores y eso es lo que él quiere, llenarnos la cabeza de imágenes, qué puede pasar, qué puede salir mal. Y precisamente todos los posibles escenarios que nosotros o la corriente del mundo llama, eso es ser sabio, eso es planificar, eso es proyectarse, eso es bueno, eso es lo que uno debería hacer, pero en medio de todo esto estamos viendo todos los posibles escenarios, entrando en angustia y pensamos que esa es nuestra cruz. Que la cruz puede ser que me quede sin trabajo si están haciendo reducción de personal en la empresa. Que la cruz puede ser que me dé COVID cuando estábamos en
en la pandemia, que la cruz puede ser que a mi familia le dé COVID, que la cruz, todas las cosas que pasaron. Sin embargo, lo que está diciendo o lo que está revelando aquí César Lewis, que la verdadera cruz no es lo que puede pasar, sino es cargar con esa angustia, ese temor que siento en este momento. Y que cuando uno pide ayuda por eso, Padre, ayúdame porque tengo miedo, ayúdame por esta incertidumbre, ayúdame porque tengo todas estas ideas en la cabeza y no sé qué hacer con eso. Pues él dice que esas oraciones son rápidamente respondidas. Que lo que quiere Satanás es que nosotros constantemente estemos en suspenso y ansiedad. Y que para esas cosas, para esa cruz, para ese momento en que tengo todos esos escenarios hipotéticos, tenebrosos, que me causan ansiedad, pues para cargar esa cruz, yo voy a tener el pan de cada día. Una de las cosas más terroríficas que descubre aquí C.S. Lewis es la idea de cada uno de nosotros tiene malicia y tiene bondad en su corazón, pero ¿hacia dónde estamos dirigiendo la una y la otra? Lo que quiere Satanás es que toda nuestra malicia, toda nuestra ira, todas las cosas negativas, pues nosotros las descarguemos en las personas más inmediatas, en la familia, en los vecinos, en las personas que vemos día a día. Pues somos humanos, quien no tiene un mal día, quien no contesta mal de vez en cuando, quien no mira feo, eh, todas estas cosas que forman parte de la cotidianidad humana, pero también las virtudes, también la caridad, también el amor, también la misericordia forman parte de la humanidad y lo reconoce Scrutopo, pero dice que esas cosas lejos. Vamos a ayudar a los pobres, vamos a llevar, a dar todo lo que tengo para ayudar a mis hermanos que están en Ucrania, vamos a ayudar a la gente a las víctimas del terremoto, vamos a ayudar a la gente que está lejos, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, de lejos. Pero al que tengo cerca, no lo ayudo, somos indiferentes. Y esa es una de las cosas más tristes que se revela en esta carta, porque lo que Satanás no quiere es que nosotros proyectemos nuestra benevolencia hacia las personas que tenemos cerca, porque es precisamente eso lo que realmente va a transformarnos. Es precisamente allí donde Dios obra a través de cada uno de nosotros, a través de la iglesia, hacia las personas que nosotros conocemos. Pero si todas esas cosas, toda esa malicia, toda la maldad natural del ser humano, eso sí lo tenemos, ¿no? ¿Qué importa? Que se incendien los periódicos, que se incendien los chats de los Twitter, lo de Instagram, de Facebook, de todas las redes sociales. Vamos a atacar a todo el mundo, vamos a atacar a todos los colectivos que nosotros pensamos que están en contra de la verdad, de la justicia, peleo con uno, peleo con el otro. Eso en realidad no le sirve a Satanás, no le interesa. Lo que Satanás sí quiere es que nosotros estemos peleando con los que tenemos cerca, que estemos juzgando, que estemos descargando toda nuestra maldad hacia ellos, hacia los cercanos y todos nuestros mejores sentimientos hacia los que están lejos. Y allí está un truco que yo personalmente no le había puesto mucho cuidado jamás a esto, pero cuando termina Scrutopo diciendo, solo en la medida en que alcancen la voluntad, lo que Dios llama el corazón, lo que la palabra, la escritura llama el corazón, realmente lo que está, cuando las virtudes alcanzan lo que se fija en el cerebro, lo que guía nuestras intenciones, lo que guía nuestras acciones, allí sí va a ser malo para Satanás. Mientras tanto, mientras queden como cositas que nosotros hacemos por una u otra persona, pues allí a Satanás le vale cinco, eso a él no lo afecta.